Ya, pues ahora vamos a retroalimentar las preguntas de la actividad propiamente tal después del análisis de la lectura. A ver, ¿por qué las osamentas encontradas por estos dos arqueólogos son consideradas fósiles? Yo creo que el principal argumento que ustedes tienen que tener a la vista es que no se trata de huesos, sino que es roca. Y eso demuestra que son fósiles. Ahora, no absolutamente todos los fósiles están petrificados, están mineralizados. Sabemos por la lectura que hay algunos fósiles que se conservan en ámbar, pero eso es un tipo muy especial. Cuando hablamos de fósiles, la inmensa mayoría o son huellas petrificadas, fecas, nidos o huesos petrificados. ¿Cierto? En el caso de plantas son hojas, son tallos, son troncos mineralizados, fosilizados, es decir, convertidos en roca. Y ese es lo que recibieron precisamente Dart y Johansson, fueron rocas con forma de cráneo. Rocas con forma de pedazos de cráneo, pelvis, brazos, etcétera, en el caso de Lucy. Y ese es el principal argumento para decir que son fósiles. No es un hueso de pollo que quedó enterrado después de un asado. Eso, si uno lo encontramos, el hueso de pollo del asado, nos vamos a dar cuenta claramente que no es piedra, sino que es hueso. Intenten explicar qué es un fósil a partir de la información presentada. Bueno, fósiles corresponden casi siempre a restos petrificados, a excepción de la conservación en ámbar. Y pueden ser que se petrifiquen o se mineralicen huesos, fecas, huellas, nidos, etc. Entonces, eso es un fósil, es un resto, ¿cierto?, de un animal, de una planta, en general de un organismo vivo, que mediante un proceso de millones de años ha ido convirtiéndose en piedra. Y ese proceso se llama percolación, o si ustedes prefieren, mineralización, en que las células, las proteínas, las membranas van siendo cambiadas por los compuestos inorgánicos que constituyen la piedra. Ya, la pregunta número 2 dice, ¿qué diferencia y semejanza existe entre los hallazgos fósiles encontrados por Dart y Johansson? En el fondo es comparar estableciendo diferencias y semejanzas entre estos dos hallazgos fósiles, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de las diferencias podríamos destacar que pertenecen a sexos distintos. También el hallazgo de Dart es un porcentaje del esqueleto menor, o sea, ni siquiera es el cráneo completo si lo comparamos con Lucy, que es un esqueleto bastante más completo. Esas son diferencias, no son las únicas que podemos derivar del texto, pero sí dos importantes. Y en cuanto a las semejanzas podemos ver claramente que corresponden a homínidos, es decir, a este grupo de especies que a partir de la cual evolucionó la especie humana y que está formado por la especie humana, los homínidos, por otras especies que fueron contemporáneas al Homo sapiens y por otras especies antecesoras también, no solamente al Homo sapiens, sino que a otras especies del grupo de los homínidos. Otras semejanzas, lo que podemos establecer acerca del foramen magno, que es este orificio, ¿cierto?, que comunica la médula espinal con el encéfalo, ¿cierto? Por lo tanto es un agujero que debe estar en el hueso del cráneo. Y en ambos se puede ver que ocupan una posición bastante central, lo que sugiere un andar bípedo. Esa es como la segunda semejanza. Y otra semejanza que podemos encontrar, también bastante obvia, es que ambos esqueletos están incompletos. Respecto a la pregunta 3, dice, ¿qué hipótesis permitió derribar, o sea, desestimar, en el fondo, a qué hipótesis le quitó validez el fósil de Lucy, es decir, el fósil de Johansson? La hipótesis es la que planteó Darwin, que es esta hipótesis que dice que el cerebro es determinante principal de los cambios evolutivos que llevaron a la aparición de la especie humana y en el fondo explican también toda la historia evolutiva del grupo de los homínidos. Entonces esa hipótesis se le quita validez por estos hallazgos de Dart y Johansson, ¿ya? Y la segunda dice, ¿por qué el fósil encontrado por Dart no es suficiente para derribar la hipótesis? Principalmente porque solo lo de Dart correspondía solo a un cráneo, ¿cierto? Por lo tanto,
no es absolutamente determinante en cuanto a determinar su andar bípedo. No así Lucy, que Lucy es mucho más completo porque tiene huesos de la cadera, ¿cierto? De la pierna, de los brazos, lo que permite de alguna manera verificar de mejor manera su andar bípedo y por lo tanto ser más determinante a la hora de derribar esa hipótesis. Ya, con respecto a la 4, ¿creen que el hallazgo de Lucy permitió generar nuevas hipótesis sobre la evolución humana? Claro que permitió considerar o generar nuevas hipótesis. Por ejemplo, la idea que les estaba diciendo que salta antes, que, bueno, si no es el cerebro, el desarrollo del cerebro lo que permite explicar de manera más importante los cambios que se fueron observando en el grupo de los homínidos, entonces tiene que haber otras explicaciones. Y una explicación muy importante sería precisamente este andar bípedo, no como efecto del desarrollo del cerebro, sino como una de sus causas, ¿no? Como un ejemplo. O sea que efectivamente cuando estos homínidos pudieron liberar sus manos para poder realizar distintas tareas o elaborar utensilios, tecnología, eso más bien pudo haber permitido o explicado el desarrollo del cerebro más que al revés. La pregunta 5. ¿De qué manera el registro fósil contribuye al conocimiento que actualmente tenemos de la evolución de las especies? De una manera muy importante, porque el registro fósil permite establecer, al fijar las fechas de cada fósil, establecer o permitir analizar ciertos cambios que se van produciendo de manera gradual o no. Y el hecho de poder reconstruir esa historia, no solamente de los homínidos, sino que de distintos grupos de animales y plantas, de distintos tipos de organismos, el hecho de poder tener algunas piezas de este rompecabezas, permiten efectivamente poder reconstruir, aunque sea en parte, esa historia evolutiva de las distintas especies. Eso. Chao.